Muy buenas noches, hermanos del mundo entero. Bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, su programa filosófico, científico y cultural. Bueno, vamos a compartir un programa más. En esta oportunidad, como siempre en nuestras vidas, hermanos, frente a cualquier circunstancia, debemos ser agradecidos con aquel que nos dio la vida y a quien se la debemos. Nuestro divino y amoroso Padre Eterno, nuestra Madre Universal Omega, la Divina Trinidad, el Hijo primogénito Salud Cristo. Entendemos, hermanos, que siendo la divinidad, la eternidad tiene infinitas formas de crear. Se difunde por el infinito universo, sabe todo lo que se dice, escucha nuestras palabras, vigila nuestros pensamientos. Por ello, no se le escapará el que dice palabras perversas y le alcanzará la sentencia irrebatible. El día de hoy vamos a compartir un tema, parte de las ciencias médicas integrativas, sobre la consecuencia en el consumo de carnes para el desarrollo de enfermedades agudas, degenerativas y crónicas. Y esto, hermanos, lo vemos cotidianamente en los pacientes que se van atendiendo. Y esto no es pues una razón de una especulación, sino es una visualización de investigación constante, diaria, continua, y cómo desde el pasado el ser humano ha tratado de justificar una alimentación con matanza de nuestros hermanos menores, ya sean las aves, los pececitos, los mamíferos, y han tratado de justificar su imperfección, porque el comer carne es una imperfección, es un primitivismo que venimos realizándolo desde pasadas reencarnaciones. Y esto recién ahora se va revelando, se va explicando el por qué el ser humano tiene ese instinto de comer carne. El instinto se enseñorea en la carne y la carne llama a la carne. La prueba de la vida consistía en ilustrarse y vencer esa sensación. Pedimos al Divino Creador poner todo de nuestra parte para superar este tipo de imperfecciones y poder trascender y a la vez evolucionar y perfeccionarse. Recordemos, hermanos, en todo el Divino Evangelio, que es un libro de salud, de sabiduría, de conocimiento, de espiritualidad, el cual en diferentes formas, en diferentes psicologías, en diferentes expresiones, nos va enseñando la verdadera alimentación correcta. Por ejemplo, en un principio, en uno de los paraísos en el que se menciona en el Evangelio de Adán y Eva, allí había una comprensión armoniosa en alianza con los elementos, con la luz del sol, la gravedad, el aire, el tiempo, el espacio, y se vivía pues en armonía, ¿no? No se mataba a nadie, no se explotaba a nadie, había un respeto, una convivencia total, era un mundo paraíso. Allí no se conoce la muerte. Y esto también se menciona lo que va a venir muy pronto, lo que en un principio fue, así también volverá a ser. El paraíso que lo visualizó el profeta Isaías y nos dice, el príncipe de la paz, y surge una rama del brote de Jesé y de sus raíces surge un brote y sobre él reposa el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de vitalidad, de verdad, para poder dirigir las naciones como lo ordena el Divino Padre Eterno. Y nos dice la enseñanza, pues las criaturas se dirigen por lo que se dicen, más la divinidad no se basa en lo que dicen, en lo que le dijeron por sospechas, no. Hará justicia en favor de los pobres y dictará sentencia en favor de los humildes, porque su divina palabra hará caer al opresor
y su divino verbo matará al malvado. Por ello, hermanos, nos dice el Divino Padre Eterno, la justicia será su cinturón y la lealtad el ceñidor de sus caderas. La lealtad el ceñidor de sus caderas. Por ello, el lobo estará con el cordero, el puma se acostará con el cabrito, y la osa estará junto con el cordero, y el corderito comerá pasto con el león, y no los dañará. El niño pondrá su pie en la cueva del áspid y no será dañado. Pondrá su mano en el nido de la víbora y no le pasará nada. Nadie hará mal a nadie, nadie dañará a su hermano, porque así como las aguas llenan el mar, así estará lleno del conocimiento de Dios en el mundo entero. Esto viene a ser pues un paraíso, con toda certeza, y nadie, hermanos, matará, quitará la vida a sus hermanos de la prueba de la vida o de sabiduría inferior. Recordemos, hermanos, que nuestro Divino Padre Eterno da oportunidad a sus hijos para poder avanzar, evolucionar de época en época, de circunstancia en circunstancia. Muchas veces, hermanos, nos encontramos frente a un sistema que nos va haciendo tan serviles del sistema que nos permite pues visualizar una libertad plena en la naturaleza y que realmente cada uno de nosotros tiene que irse dando cuenta que la verdadera libertad está en el estudio y la comprensión del infinito universo de la naturaleza, pues esto corresponde al más alto puntaje que puede obtener un espíritu, una criatura. Había conocimientos para todos. En las universidades se dan títulos, se dan cartones, pero la verdadera preparación y servicio a la humanidad está en el esfuerzo espiritual de cada uno bajo la comprensión de las leyes del universo. Una de ellas, por ejemplo, en el Evangelio nos dice en forma clara y sencilla: vuestro Padre Eterno hace llover entre justos y pecadores, hace salir el sol entre buenos y malos. Pues qué de extraordinario hacéis vosotros si solamente amáis a los que os aman. Y qué de extraordinario hacéis si solamente saludáis a los que os saludan. Hasta los pecadores se portan así. Mas vosotros sed perfectos como mi divino Padre Eterno lo es, dice el Evangelio. Si queréis el resumen de todo el Evangelio, pues bien, lo que tú quieras de los demás, hazlo a ellos. No hagas a otros lo que a ti no te gusta que te hagan. Simple, ¿verdad? En las divinas enseñanzas de la maravillosa escritura telepática encontramos, hermanos, leyes universales en los títulos de los divinos ríos telepáticos. Títulos que nos hacen proyectar una forma muy profunda del más grande médico de médicos, doctor de doctores, Cristo, nuestro divino Padre Eterno, nuestra Madre Universal, que ahora nos lo va revelando claramente y como ya en el Evangelio también se mencionaba. Nos dice un divino título, 1292, el magnetismo de la infección debilita las defensas vivientes del cuerpo de carne. El magnetismo, hermanos, se expresa de muchas formas y el universo está saturado de magnetismo. Puede ser, por ejemplo, la gravedad, puede ser la luz, puede ser el espacio, puede ser el tiempo, puede ser una montaña o una criatura o un ser humano. Bien. Entonces, cuando nos dice el magnetismo de la infección, las infecciones también generan magnetismo, pero desequilibrado. Magnetismo de las tinieblas. Esto se explica en uno de los divinos rayos telepáticos cuando nos dice nuestro divino creador sobre la salud y nos dice el alfa y la omega.
Eh, lo viviente está en lo visible como en lo invisible. Toda sensación está compuesta por querubines, son los querubines de las sensaciones. Son los querubines de las sensaciones. Y nos dice nuestro divino creador, siendo cada sensación compuesta de querubines, pues el Hijo primogénito solar Cristo, cuando curaba, lo hacía en forma mental instantánea sobre los querubines de las sensaciones físicas. En nuestras ideas están todas las sensaciones hechas ley física. Están todas las sensaciones hechas ley física. Nos dice el Divino Padre Eterno, la enfermedad está compuesta por querubines de las tinieblas. Y esos querubines de las tinieblas también son magnetismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la infección. La salud es de la luz, el magnetismo es de la luz, el número viviente, la molécula viviente es de la luz. Entonces, el proceso de infección puede ser, por ejemplo, por procesos virales, bacteriales, o también parásitos o hongos, ¿no? O otras, y que muchas veces el ser humano desconoce todavía el mundo microscópico, el mundo tan pequeñito de estos seres. El proceso, por ejemplo, de infección va, digamos, a crecer con una mala nutrición. Por ello que cuando uno consume la carne, va llevándose al cuerpo y también afecta también al espíritu sensaciones del hermanito menor que fue asesinado. Envenenó su carne por magnetismo de terror, de pánico al ser asesinado, ¿no? Entonces el proceso de infección es bien curioso en el mundo de los microbios. Ellos no aparecen por gusto, ellos cumplen leyes. Cuando el ser humano, por ejemplo, tiene un organismo más limpio, su terreno orgánico limpio, como lo decía Claude Bernard, el microbio no es nada, todo lo es el terreno orgánico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro pH sanguíneo equilibrado, el 7 en potencial de hidrogeniones, puede ser 3 décimas arriba o abajo, lo tolera. Pero si esto va desequilibrándose a una acidosis o a una alcalosis extrema, aparecen virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Es el pleomorfismo, la transformación de virus a bacterias, de bacterias a hongos, ¿no? Y ellos se alimentan a los parásitos. Entonces, comprendemos ahora cómo el proceso de infección, por ejemplo, viral, se desarrolla bajo un sistema sanguíneo acidificado o una alcalosis extrema, o también por afecciones emocionales que afectan y debilitan nuestro sistema de defensa. Esto es muy real, ya que la parte emocional afecta directamente a la parte física. Por ello que se habla de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Por ejemplo, una ira, una cólera, afecta magnéticamente al corazón y a la parte hepática. Y se escucha comúnmente decir no hagas bilis. Esto es algo real. Cuando el ser humano tiene un problema de miedo, de temor, afecta la tiroides que le da actividad. Afecta también lo que son los riñones y la visión. Es curioso, ahora se va entendiendo mucho mejor por qué las enfermedades muchas veces, al no ser tratadas en la parte emocional, prosiguen. Por ello, con el magnetismo se puede tratar, identificar rápidamente las patologías, hacer reestructuración y limpieza y luego pasar a la parte emocional. Nos dice el Divino Padre Eterno que el magnetismo de la infección debilita las defensas vivientes del cuerpo de carne. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un conocimiento de este proceso de infección, puede ser, por ejemplo, por el consumo de carnes, digamos, una triquina porcina, un cisticercosis, o puede ser una brucelosis, o bien puede ser otras tantas bacterias.
cuando ya se ha desarrollado, va a minar nuestra salud, va a debilitar nuestras defensas. Y cuando el sistema inmunológico es debilitado, puede desencadenarse enfermedades degenerativas muy fuertes. Y con justa razón, nuestro Divino Padre Eterno nos advierte, ¿no? El magnetismo de la infección debilita las defensas vivientes del cuerpo de carne. Si el ser humano desea mantener su salud, debe alimentarse correctamente, porque va a depender de nuestros alimentos, de nuestros pensamientos, para poder equilibrar nuestro pH sanguíneo. Es como si tuviéramos un terreno orgánico limpio y no se puede proliferar cuando esté, por ejemplo, algo sencillito, ¿no? Agarra el tacho de basura, lo pone en su sala, pues se va a llenar de moscas porque hay basura, hay descomposición. Y si usted saca esa basura, lo pone al patio, pues se van a para allá. Y no hay proliferación de insectos en ese lugar porque está limpio. De igual manera funciona nuestro cuerpo. Es algo tan simple, tan sencillo, que si nosotros llevamos ácidos, venenos a nuestro cuerpo, por ejemplo, desde muy niños, ¿no? Desde incluso el proceso de gestación. En el proceso de la gestación a veces se le da alimentos inadecuados como las bebidas gaseosas que van quitándole el hueso o el calcio, el fósforo, también gases tóxicos que contienen, o también a veces se acostumbra a comer el café o los diferentes elementos como la teobromina, que son alcaloides, la teína, o la capricina, ¿no? Que tiene del ají. Entonces todos estos elementos van a ir a irritar, inflamar nuestros tejidos digestivos interiores. Entonces, si nosotros vamos llevando esas costumbres inadecuadas, va mermando nuestra salud, va bajando nuestro sistema de defensa. Si el ser humano acostumbra, por ejemplo, a consumir mucha pastelería, esas harinas refinadas que no son integrales, se utilizan elementos inadecuados como los azúcares y las levaduras. ¿Qué sucede? El ser humano, al consumir estos alimentos que no son nutritivos, son vulgarmente pegatripas, la pastelería, y tiene mucho dulce, va a afectar nuestro metabolismo normal. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a empantanarse en nuestras células, porque las células están literalmente nadando en un líquido intersticial puro, como decía el investigador Esther del Río, como un calatrato, como una especie de plasma líquido, pero purísimo, en el cual lleva a nuestras células nutrientes, glucosa, energía, vitalidad. Y cuando éstas se empantanan por nuestros malos hábitos, por ejemplo el consumo de las grasas trans, de las mantecas, de las margarinas que ensucian nuestro torrente sanguíneo, y cómo no decir, por ejemplo, de los enlatados que van derivando muchos metales en la comida, en las ollas, especialmente de aluminio. Y también, por ejemplo, el ser humano acostumbra a consumir los dulces en gran cantidad, los cuales favorecen a las infecciones, favorecen a la formación de tumores, y también al peristaltismo intestinal lo anula, se vuelve un intestino perezoso. Entonces es de lo que nosotros vamos llevando a nuestro interior. ¿Qué alimentos? Alimentos adecuados, inadecuados, alimentos de calidad o alimentos que no tienen calidad. Entonces, al darnos cuenta de esto, vamos a hacer un cambio en nuestra alimentación. Alimentos vivos, frescos, sanos. Como decía Hipócrates, el genio de la medicina, nos decía: el que no sabe lo que es calidad, nada sabe de salud ni de enfermedad. Calidad es lo que conserva vuestra salud, conserva el bienestar, y lo contrario es aquello que enferma, ¿no? Entonces, si el ser humano acostumbra a llevar esos venenos en su cuerpo, va a alterar tanto que empieza a desarrollarse, por ejemplo, digamos, una aftosa, que es una cepa viral, o una espora pneumoniae. A nivel digestivo puede ser un Enterobacter cloacae, un Vibrio cholerae,
o también una pseudomonas aeruginosa, que es de acuerdo a la toxicidad que vamos poniendo en nuestro cuerpo. Y muchas veces el ser humano cree que es la razón de la casualidad, que bueno, pues se le pegó alguna cepa bacteriana. No es así. Cuando el ser humano tiene un pH sanguíneo equilibrado, no puede desarrollarse estas patologías. Muy por el contrario, tiene unas defensas maravillosas que puede seguir ayudando a sus semejantes, y estos pacientes no desarrollan esas patologías. Entonces, el proceso de infección, por ejemplo, una brucela o también puede ser un streptococcus A que afecta a las amígdalas, el oído, o una cepa viral o un streptococcus fragilis que va a infectar la parte de la boca, de las piezas dentarias, y es porque su medio es adecuado para vivir y se desarrolla. Porque estamos nadando entre virus, bacterias y todo ello. Pero ¿por qué unos no desarrollan y otros sí? Por su sistema inmunológico, que debe estar siempre en forma adecuada, correcta, fuerte. Entonces nuestro Divino Padre Eterno, proyectándose al futuro, porque se adelanta el tiempo y el espacio, nos decía: el magnetismo de la infección debilita las defensas vivientes del cuerpo de carne. Y como debilita las defensas, por ejemplo, digamos, los ribosomas, las lactoferrinas, el interferón, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plaquetas, pierden esa capacidad tan fuerte defensiva como también de desintoxicación. Porque el proceso de infección es tal que a veces el cuerpo no puede eliminar, y el termostato hipotalámico se encarga en elevar la temperatura para poder equilibrar a estos virus, estas bacterias, y poder eliminarlas. Mas al no poder, empieza a haber una destrucción celular y va avanzando el proceso de enfermedad. Es tal que el divino Alfa y Omega nos dice: es así que el 90% de las enfermedades de la humanidad derivan de la extraña costumbre de comer carne de animales. Y el espíritu humano promete al divino Padre Jehová oponer resistencia mental a la extraña costumbre primitiva de comerse unos a otros. Porque el mismo, por ejemplo, la estructura anatómica de un hermanito menor, de un hermano humanamente animal, es como del ser humano. Y al tener esas costumbres se van echando enfermedades muchas veces incurables. Nosotros prometimos al divino creador respetar la vida. Y nos dice el Alfa y Omega: y la extraña primitiva costumbre de comerse unos a otros. Ninguno que no cumplió con esta promesa en la prueba de la vida, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Los espíritus que pidieron ser animales en la tierra esperan fuera de la tierra a los que los asesinaron, a los que los devoraron. La divina justicia que se enseñó es para todos iguales en sus respectivas leyes vivientes. También, hermanos, recordemos que hace mucho tiempo se hizo investigaciones sobre las carnes ahumadas que son carcinógenas, y esto está en casi todos los informes en especialistas en oncología, de cómo el índice de la toxicidad de la carne ahumada va a disparar los problemas de cáncer. Por ejemplo, la cantidad de benzopireno, que es un carcinógeno causante de tumores de estómago y leucemias, ojo. Por ejemplo, que se ingiere con cada kilo de carne de vaca preparada a la parrilla equivale a fumarse 600 cigarrillos. Es una barbaridad. Los llamados malamente animales están infectados con cánceres que no se pueden vender directamente a los consumidores, debiendo previamente ser transformados en comida para pasto de animales, aves, antes de acabar en el plato de los consumidores. ¿Cómo no entender los efectos devastadores de los antibióticos y las hormonas como la tetraciclina, las penicilinas, las sulfamidas, los nitrofuranos, el clenbuterol, la somatropina bovina, que contienen las carnes?
el uso de sustancias ilegales para el engorde artificial, por ejemplo, ¿no?, del ganado vacuno. Es una práctica habitual, no existe ningún tipo de control para evitar. En el estudio elaborado, por ejemplo, en la Unión Europea sobre el uso de este tipo de sustancias, el 36% de las muestras de hígado de vacuno analizadas, el clenbuterol, un anabolizante que puede causar graves intoxicaciones en el consumidor. Por otra parte, se ve, por ejemplo, cuántos estudios en catedráticos en microbiología en diferentes universidades como la Complutense ya nos manifiesta que España, uno de los países más afectados del mundo por la creciente resistencia bacteriana a los antimicrobianos, debido a un consumo excesivo. Realmente consume alrededor de una tonelada diaria de antimicrobianos. Pero como el 50% de toda la producción de antibióticos, por ejemplo, se destina a los animales de granja, si se suman los que se administraban a los animales y se consumen indirectamente, pueden llegarse a las 2 toneladas diarias. Esta fuente de ingresos, medidas similares, eh, por ejemplo, indirectamente puede llegar a ser a esas 2 toneladas. Esta fuente de ingresos tan considerada para la industria farmacéutica impiden que adopten, pues, en muchos países medidas similares a las tomadas por otros países, ¿no? Y nuestra salud se ve también amenazada por el hecho de que el ser humano no tiene nada en común con los animales carnívoros, cuyas mandíbulas sin molares, como los nuestros, ojo, de dientes puntiagudos que nos permite desgarrar, y su estómago produce una concentración, ¿no?, desde de la fisiología de un animal carnívoro. Produce una concentración de ácido clorhídrico 10 veces mayor que la del ser humano. Además, su sistema digestivo es 3 a 4 veces más corto que el nuestro, por lo cual las toxinas de la carne en estado de putrefacción, eliminadas rápidamente por los ácidos gástricos de los animales carnívoros, son absorbidas por la sangre y pueden causar enfermedades después de permanecer mucho tiempo en el intestino. Por otra parte, nuestro hígado, relativamente más pequeño, está constantemente estresado debido a la presencia, pues, de un nivel de ácido úrico más alto de lo normal. Y eso vemos constantemente, ¿no? Pero veamos un título en el cual también nos habla sobre esta caída que los seres humanos tienen con respecto a las carnes. Título 2383. En la prueba de la vida, gran parte de los niños enfermizos se debieron a la extraña costumbre de los padres de comer carne y la de no preocuparse de una disciplina en su alimentación. El traer a la vida a niños enfermizos se considera como un atentado a la evolución y la perfección humana. En el divino juicio de Dios, los que al contraer matrimonio eran ignorantes de una alimentación disciplinada, más les valdría no haber contraído matrimonio, porque correrían el riesgo de no volver a ser padres en sus futuras existencias. Esta ignorancia y extraño abandono de sí mismo se paga moléculas por moléculas, porque es más fácil que el Hijo de Dios premie a los que, siendo padres, se preocuparon por traer hijos al mundo más perfectos que ellos mismos, a que premian los matrimonios que se abandonaron mentalmente y que nada hicieron por contribuir a la creación de Dios. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, se unen familias en ignorancia? No saben ni cómo alimentarse y todo lo ven, pues, matanza de los hermanitos menores y consumo de venenos, ¿no? Y desde muy pequeñitos los niños se vuelven cada vez más enfermizos y a la larga van a terminar con enfermedades muchas veces crónicas, degenerativas. Por ello dice la frase tan bonita: el hombre no muere, se mata. El hombre no muere, se mata.
¿Cómo el ser humano adquiere esos hábitos? Muchas veces por el instinto de comer carne, que era un pasado de sus existencias cuando eran fieras, ¿no? Cuando eran carroñeros, no sé. Pero veamos un título más, qué hermoso sería todo el contenido del pergamino, ¿no? Nos dice Ley 2493. Entre la espiritualidad de cada uno y la alimentación elegida existía una íntima relación. ¿Cuántos, por ejemplo, estudian la divina revelación, se van preocupando? Y esto les da esa fuerza energética, magnética para vencer la sensación primitiva de comer carne. Y es por ello que a mayor espiritualidad, mayor es el desprendimiento de violar el mandamiento que dice no matarás, ¿no? Es más avanzado el espíritu. Por ello dice el Divino Padre Eterno, la sal de la vida es el magnetismo del conocimiento, del entendimiento, de la comprensión, del análisis, del discernimiento. Y todo espíritu es un foco magnético de entendimiento, de comprensión. Y a medida que más se entiende, más comprende, mayor es la cualidad y calidad de magnetismo y a mayor evolución está determinado, ¿no? Nos dice el Alfa y Omega, por ejemplo, la espiritualidad, entre la espiritualidad de cada uno y la alimentación elegida existe una íntima relación. Para poder haber logrado la más elevada espiritualidad en la prueba de la vida, la criatura humana debió de tener limpio en todo instante su cuerpo de carne. Era la única manera de lograr el más elevado puntaje de luz en espiritualidad. Los que comieron cadáveres o carne jamás lograron la espiritualidad necesaria como para poder volver a entrar al reino de los cielos. Para poder lograr la más elevada espiritualidad había que ser naturista, porque lo salido de las leyes naturales es del reino de los cielos. Lo salido de cadáveres no es del reino de Dios, porque en el reino del Divino Padre Jehová no se conoce la muerte. Una espiritualidad era más perfecta y más completa cuando el interesado toma en cuenta lo de adentro y lo de afuera, nuestras células y también nuestro espíritu, ¿no? La virtud y la molécula de carne. Para poder entrar al reino de los cielos no hay que tener ni una molécula de carne sucia, ni una molécula de idea generada sucia. Entonces, hermanos, tanto lo mental influye en la parte de nuestros hábitos de nutrición. Definitivamente que sí. Es por ello que recuerdo, por ejemplo, frases tan bonitas que nos invitan pues a reflexionar sobre lo que consideramos salud. Por ejemplo, sanaciones de tumores malignos, ya sea del hígado, melanomas, hepatomas, con la alimentación vegetariana, alimentos frescos, sanos, o también con la hidroterapia o la geoterapia, el biomagnetismo, el shiatsu. Es una reforma de vida que invitamos a los pacientes a realizar. Por ello es muy bonito esta frase que nos enseña mucho y aprendan esta noche. El médico en contacto diario con la vida, que me gusta más el término orientador de la salud, pero para que se entienda, vamos a mencionar de que el médico en contacto diario con la vida y con la muerte debe enseñar a los hombres lo que es bueno, para que sean mejores, explorando lo ilusorio y la realidad. Y la realidad. El hombre nace libre, pero por todas partes está encadenado, ¿no? Está encadenado en sus debilidades. Generalmente veo, por ejemplo, insensateces tremendas en los hábitos cuando consumen una lenteja a su lado con un vaso de cerveza. No se puede combinar lo bueno con lo malo, porque lo malo va a generar enfermedades y lo bueno va a conservar tu salud. Entonces, en esta condición humana, en el mundo al que hemos llegado, porque cierta es la muerte para los nacidos y cierto el nacimiento para los muertos.
Por consiguiente, uno no debe lamentarse por lo inevitable. Pero también recordemos que tenemos el mal menor como alternativa, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, ahora en nuestra actualidad son pocos los cultivos orgánicos. La gran mayoría vemos cómo se utilizan tantos elementos muy tóxicos en el cultivo de nuestros alimentos. Ya muy poco es de la naturaleza antigua. Por ello es importante volver a los biohuertos, a la agricultura orgánica. Y claro que requiere un poquito más de esfuerzo, pero sí se puede. Claro que sí se puede realizar. Volvamos nuestra mirada a esas leyes de la naturaleza para poder tener salud. El doctor Uber Palma decía, en un ambiente moribundo muere el hombre. Contaminación de las aguas, de los ríos, de nuestra naturaleza, y inclusive llevan al extremo de los alimentos transgénicos irradiados, la ionización de los alimentos que realmente no llevan a una nutrición adecuada, sino al contrario, van a incidir en toxicidades en nuestro cuerpo, generar inflamaciones, ¿no? Bien, entonces el hombre que no sea dueño de sí mismo nunca será libre. Debemos ser dueños de nosotros mismos. Nosotros debemos entender que lo bueno hay que practicarlo y lo malo hay que rechazarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros contribuimos, por ejemplo, a la felicidad de otras personas, encontraremos el verdadero camino del bien, el auténtico significado de la vida. El auténtico significado de la vida. Y recordemos, hermanos, que la palabra naturismo es tan amplio, tan profunda, que es estar en armonía, en luz, en sabiduría con los elementos de la naturaleza. O como decía el Evangelio de la Salud de Jesús el Cristo en los rollos del Qumran, por ejemplo, lo menciona a los elementos del aire, a los elementos del fuego, del sol, los elementos del agua, del aire, ¿no? Y que ahora el Divino Padre Eterno lo llama querubines, que es la unidad más microscópica de la materia. Y por ejemplo, ¿quién no ha sentido esa vitalidad en el campo? Una cantidad de iones maravillosos, lo que le llamamos los aniones, ¿no? Que hacen de que la criatura tenga mejor defensa. Y utilizando el agua, por ejemplo, ya sea los tratamientos, por ejemplo, con los baños sauna, o también, por ejemplo, los baños de hipertermia. Es conocido bastante el estudio que se hace, por ejemplo, de hace mucho tiempo, como elevando nuestra temperatura en forma artificial con los baños de hipertermia, se podían controlar. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una temperatura de 37 grados, a 37.5, 38 van eliminándose lo que son, por ejemplo, las bacterias, o en este caso los virus, que son más rápidos de eliminar. Y más o menos a 38.5, 39, las bacterias van eliminándose. De 39.5, 40, 41, literalmente los tumores se van retirando, se van eliminando progresivamente. Eso es el principio de la curación en la naturaleza, estar en armonía con los elementos de la naturaleza. Y el sol, que ha, digamos, puesto energías maravillosas en las frutas, en los vegetales, como el ser humano al comer estos elementos también come formas, geometrías, energía, magnetismo. Esto es maravilloso, porque el ser humano va comprendiendo, va entendiendo que debe dejar lo natural lo más natural posible. ¿Cuántos pacientes hemos visto que utilizan, por ejemplo, lo artificial, generalmente ahora en estos tiempos, en los salones de belleza, tanto maquillaje que ahogan los poritos de su cuerpo? Y
ya no es natural. Están rechazando lo natural, hermana, de la humildad, virtudes. Y hemos visto cómo estos polvos o estos elementos de maquillaje, como también otros elementos, son altamente tóxicos, que van a afectar a la respiración de nuestros poritos de carne, lo cual se quejan ante el divino creador. Entonces, realmente vamos entendiendo y comprendiendo la filosofía naturista en su amplitud, porque muchas veces el ser humano, al ver la naturaleza viva, fresca, sana, no comprende todavía lo maravilloso que está frente a él. El tiempo de la vida no es más que un punto, y su sustancia un flujo, y sus percepciones torpes, y la composición del cuerpo corruptible, y el espíritu un torbellino, y la forma y la fortuna inescrutable, y la fama algo sin sentido. ¿Qué puede, pues, guiar a un hombre? Una única cosa, la filosofía, la espiritualidad. Entonces, debemos entender de que el pensamiento vitalista, por ejemplo, generador de un recto actuar y el destino bueno, las razones por las que se ha concebido a un centro superior educativo en leyes naturales, debemos considerar que el estudio como una obligación no lo es, sino como una oportunidad para penetrar en lo bello y maravilloso del mundo del saber. El amor es el único que crece cuando se reparte. Y si tenemos amor por la naturaleza, por el agua, por nuestras lagunas, por nuestros ríos, por nuestros alimentos, pues no la envenenaremos. No utilizaremos pesticidas que van a causar tumores ni insecticidas. Utilizaremos la madre naturaleza sabia, ¿no? Entonces, en un banquete lo importante no es lo que se come, sino con quién se come, ¿no? Bien. Si estamos, por ejemplo, con seres espirituales, escogerán una alimentación sana, natural. Pero si se consume con seres muy materialistas, de poca sensibilidad humana, habrá pues carne, sangre y todo eso, ¿no? Realmente, hermanos, consideramos, por ejemplo, la importancia de la agronomía natural, una construcción y manufacturas biológicas, para que de esta manera, en contraposición de lo establecido actualmente dentro de estas leyes humanas que realmente no nos llevan a la salud verdadera, va a desconsiderar la vida, la perturba, la lesiona y amenaza con extinguirla. En cambio, a la superación física, mental, espiritual del hombre, por tanto, ante este caos, ordenemos en la incomprensión amar, y la insensatez razona teniendo principios que se le enseñan. Todos somos como estudiantes que tratan en la injusticia de ser equitativos. Realmente vamos a ir avanzando en nuestra concepción y mejorando el pensamiento que nos lleve a la verdad. Y la verdad es la luz que alumbra las tinieblas de nuestra ignorancia. La verdad es lo que es y no lo que parece ser. La verdad viene de Dios. El médico, el orientador de la salud, cura, pero la naturaleza sana. Nos da sanidad en lo material y en lo espiritual. Por eso que la enseñanza es clara, que tu alimento sea vuestra medicina, que los alimentos deben llegar al hombre tal como la naturaleza nos lo brinda. Crudo, fresco, vivo, ¿no? Como es la agricultura biológica. Ya desde entonces la medicina depende de la agricultura biológica y elimina así a la industria alimentaria que descualifica nuestro alimento cada vez en aumento y sin piedad. Y respeto, surgen las manufacturas biológicas
que respetan la vida del alimento y la construcción biológica, porque así los alimentos deben ser biológicos, como es nuestra piel, debe ser del algodón. Por ejemplo, siempre busquemos prendas como el algodón, la lana, el lino, la seda al 100%, sin pervertirla con la fibra sintética. Así la casa debe ser orgánica, biológica, de adobe, madera, paja, argamasa, el calicanto, que es muy bueno. Debe tener calidad, porque para hacerlo debe ser reciclable. Ya Hipócrates, por ejemplo, incluye en la construcción biológica cuando afirme con ese principio, quiera o no quiera el médico. Sepa o no sepa el médico, la naturaleza da la sanidad. Si un paciente mora en un campo cero, la salud se derrumba, pues. Como el que mora en una casa equivalente a un búnker de cemento y fierro, creado en un espacio, el campo eléctrico perturbado, la mala técnica, no biológica buscando el confort, sin considerar la vida, empleando aire acondicionados, calefacciones, cerrando todas las ventanas, crea un campo cero, sin vida. El sistema eléctrico en el cual está acoplado el hombre, polo positivo en la atmósfera y la negativa en la tierra, estando fuera de la casa, colapsa al entrar a la casa insana. Entonces, allí es de que un gran orientador de la salud, médico Uber Parma, decía: en un ambiente moribundo muere el hombre, ¿no? Estas son las bases científicas puestas en la creación, en los 4 campos básicos de la enseñanza: la agronomía, la medicina, la construcción, las manufacturas biológicas, nunca concebido antes en esa mística. Sus enseñanzas y sus funciones en ningún colegio de América. Esta creación filosófica contiene, pues, realmente y prepara a los jóvenes niños naturistas en el arte, en la ciencia y la conciencia. Entonces, para que no quede dudas, el hombre se hace llamar Homo sapiens, sapiens, ¿no? Para que no quede dudas. ¿Y dónde está su sabiduría? Cuando en un ambiente moribundo el mismo ser humano se va acabando cada día, ¿no? Y esto es una verdad. Entonces, ¿cuántas veces la naturaleza nos ha dado enseñanzas universales? Por ejemplo, ¿cuántos tratamientos en la sanación de cálculos biliares durante el ayuno o la terapia o dieta cero, llamándolos a las curas maravillosas? Eh, También recuerdo, por ejemplo, la maravillosa terapia del ayuno, que es cirugía sin bisturí. Cuántos sanatorios naturistas, pero maravillosos. Y cómo no recordar los estudios en el cual, por ejemplo, de pequeñitos seres como los hámster, descubre en el hombre a la mesotrofia causada por la dieta del hombre civilizado, pervertida por el fuego y la industria, o pobre estado de salud. Son interminables los aportes del valor que tantos colegas en el mundo hacen desde Oriente hacia Occidente, en la medicina moderna, eso es, en la salud natural. Por ello, reconociendo esa labor, flamean, por ejemplo, símbolos de la vida en memoria a genios del tratamiento con el agua, como Vicente Priesnis, y también, por ejemplo, el doctor Hoy, que nos decía: el hombre es un ser vivo y por lo tanto necesita de la vida misma, o como Jesús el Cristo, el más grande médico de médicos: coman cosas vivas que producen vida y no cosas muertas que los mata. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, los unsas en su dieta vegetariana? Los mantenía vivos, sanos y pacíficos. Vemos, por ejemplo, abrumadores aportes positivos, muy positivos, que a veces no se le toma en cuenta, ¿no?
Entonces vamos tomando conciencia, hermanos, en nuestra naturaleza viva. Y quiero recordar estas frases porque realmente nos enseña a tomar conciencia de la vida. Cuando decíamos, el que no recibe consejo no se le puede ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a una sociedad donde no escucha, no razona, no piensa? Son ciegos voluntarios, sordos voluntarios. Y es porque los medios de comunicación han jugado un papel muy, digamos, crucial de envenenar la mente, de entorpecer nuestros sentidos con ese pensamiento de comprar y comprar, ser dependientes de la industria que realmente ha alterado nuestra salud total y nos hace creer cosas que no son buenas, que pasan a ser como buenas, y cosas malas como buenas, ¿no? Y esto es por la intencionalidad de hacer al ser humano un enfermo. ¿Cómo no ver, por ejemplo, actualmente en una sociedad donde antes se valoraba mucho los granos, las semillas, los tubérculos, las frutas, las verduras, que ahora realmente hay una proliferación de consumos cárnicos de diferentes formas? Y allí es donde se ha disparado estos problemas de salud. Y cómo no decir de las carnes en relación a los cánceres. Entonces depende ya de cada uno de nosotros el poder tomar conciencia y poder cambiar. Y esto solamente son 2 títulos que hemos compartido. Bueno, son 3 en los cuales nos habla el divino Alfa y Omega, nuestro Padre Eterno, de cómo deberíamos de vivir. Y el ser humano por eso que está destinado a la edad de 120 años, con toda salud, con todo bienestar, mas no como actualmente. Hay un, digamos, descenso de ese tiempo de vida por un mal hábito en su nutrición. Entonces, hermanos, a cambiar. Claro que sí podemos hacerlo. Está en cada uno de nosotros decidirse, y frente a las decisiones observaremos el bienestar, la energía, la vitalidad, las cuales nos darán el camino correcto de entender la salud, de entender el bienestar. Bueno, con esto estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos por su interés, el compartir con nuestros hermanos del mundo. Y bueno, nos acercamos ya al próximo mes a una conferencia más que estaremos desarrollando aquí en Huancayo. Sean todos bienvenidos y estemos atentos y seguir estudiando, porque gracias al conocimiento se logra más conocimiento, gracias a la luz se llega a la luz, gracias a la sabiduría se logra la eternidad. Bueno, glorias eternas al divino Creador, paz profunda, el amor de Dios en vuestros corazones. Buenas noches, hermanos del mundo entero.